Amigos de CBC, estamos una noche más en este programa que hablamos de fe, de salvación, y estamos una vez más con el pastor Fernando Velázquez. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Nando. Un saludo a toda la audiencia de CBC. Un saludo grande y que Dios bendiga a cada uno de nuestras vidas y nuestras familias. Bueno, en esta semana estuvimos hablando sobre fe, salvación, y también entramos un poquito en lo que es pecado. ¿Es necesario que una persona esté apartado o liberado del pecado para poder ser salvo? ¿Es necesario poder limpiarse, pastor? Claro que sí. Nosotros tenemos que entender que podemos tener muchísimas opiniones respecto al pecado, a lo que es bueno, a lo que es malo, ¿verdad? Y son percepciones humanas, nuestros puntos de vista, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros creemos, tenemos fe en un Dios salvador que nos ama y que Él trazó el camino, nosotros tenemos que buscar cuál es el modo, la manera en que nosotros podamos ser salvos. Y a veces nosotros pensamos, y esa es una idea muy universal, era un pensamiento muy común, ¿verdad? Que nosotros no hacemos nada malo, ¿verdad? De que no somos nosotros pecadores. Entonces ahí hacemos una cadena de juicio, ¿verdad? Y yo me pongo en el centro y digo, bueno, no, fulano es más malo que yo o yo soy mejor que fulano, y hacemos esa comparación, ¿verdad? Eso es netamente nuestra opinión, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y cada punto, yo puedo juzgarte a vos y vos no sos esa persona, y vos podés juzgarme a mí y yo no soy esa persona, ¿verdad? Porque están las cosas visibles, que son pecados, y están las cosas que normalmente nuestro prójimo, la gente que nos rodea, no ve, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender que pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, ¿verdad? La palabra pecado viene de errar el blanco, ¿verdad? Es como yo lanzo un dardo y fallo, ¿verdad? No di en el blanco, ¿verdad? Entonces eso me hace apartar, ¿verdad?, de lo correcto. Ahora, yo tengo que atender también que lo correcto no se fundamente en la moral humana, en los pensamientos, en las posturas, en las corrientes filosóficas. Yo tengo que saber que el pecado está bien descrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y si yo quiero analizar mi vida, yo tengo que hacerlo a la luz de la palabra de Dios. El pecado es lo que yo practico, y también puedo yo pecar dejando de practicar cosas que yo sé que tengo que hacer, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿verdad? Entonces, hay veces que nosotros decimos, no, yo no hago nada malo. El famoso dicho, yo no robo, yo no mato, yo no le hice daño a nadie, ¿verdad? Sin embargo, pasamos por alto muchísimas cosas que el Señor Jesús vino a desmantelar. Por ejemplo, nuestros pensamientos. Yo puedo estar aquí quietito, sonriendo, ¿verdad?, a todo el mundo, pero mi mente puede estar maquinando cosas maquiavélicas, ¿verdad? Cosas sucias, impuras, ¿verdad? Y nadie lo ve, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí ve. Y en varias partes en las Escrituras vemos que el Señor Jesús le decía que, en los Evangelios dice que el Señor conocía los pensamientos de la gente, las intenciones, ¿verdad? Y había leyes muy comunes en la época cuando Jesús estuvo en la tierra. Él hablaba y decía, por ejemplo, la famosa frase, ojo por ojo, ¿verdad? También están entre los mandamientos, dicen, no matarás. Dice. Entonces yo digo, no, yo no le maté a nadie, estoy libre de ese pecado. Sin embargo, el Señor Jesús daba un paso más allá, ¿verdad? Él no solamente quería ver lo visible, Él decía, cualquiera, dice, que en su mente o en su corazón le mató a una persona o tuvo esa intención, como nos hicimos la película que fulano se muere, ¿verdad? Porque somos malos, ¿verdad? Cuando estamos enojados queremos lo que desaparezca alguien o un grupo de gente. Entonces ahí el Señor Jesús dijo, cualquiera que en su mente haya pensado matar, ese ya es homicida, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús fue mucho más allá, ¿verdad?
más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces ahí entra nuestra relación genuina con Él. Cuando nosotros dejamos de tener una percepción del pecado netamente basado en lo que vemos y pasamos al plano real del pecado, que es cuando le desagradamos a Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo ser una buena persona y en general moralmente podemos ser muy buenos, ¿verdad? Pero en el fondo nosotros seguimos teniendo pecado, ¿verdad? Y hay un pasaje muy lindo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él era ya un predicador, era alguien que ayudaba a la gente, fue torturado por causa de su fe en Cristo, fue encarcelado varias veces. Y en una de sus cartas que él escribe a uno de sus discípulos que se llamaba Timoteo, y es uno de los libros de la Biblia, hasta primera y segunda Timoteo, eran cartas que él escribía a Timoteo estando él en la cárcel. No porque él era un delincuente, sino que él estaba preso por causa del evangelio, ¿verdad? Por causa de que él predicaba y a la gente le molestaba. La misma cosa pasó con Jesús. El Señor Jesús tenía a sus adeptos, la gente que le respetaba, le honraba, le glorificaba, y estaba la gente que le quería matar. Y le mataron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, y el apóstol Pablo cambió su percepción del pecado, ¿verdad? Él no solamente ya se basó en lo que veía, sino que él se ponía primero y se autoanalizaba, ¿verdad? Y en 1 Timoteo, y leo textual, 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que en el grupo de pecadores, él decía, yo soy el primero. Yo soy un pecador más. Él no se lavaba las manos y decía, no, yo estoy todo bien, yo ya predico la palabra, yo no le hago nada malo a nadie, yo... Se rankeaba como el primero de los pecadores. Exactamente. Y justamente estuviste tocando recién el tema de la relación con Dios, de ese acercamiento que uno tiene que tener con Dios, ¿verdad? Y hoy es muy normal, y seguramente a vos, también, pastor, también te pasa en las calles, hablando con las personas, te dicen, no, Dios es mi amigo. No, Dios cree en ella. No, yo siempre le rezo, yo siempre le oro. Y es como que ya es algo muy común, pero es el real acercamiento, la real intimidad con Dios, pastor. Y ahí está donde nosotros otra vez pasamos al plano espiritual, ¿verdad? Donde vemos la realidad. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y cualquiera que se acerque a Él, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a través de su espíritu, ¿verdad? Él quiere venir a hacer morada, dice, en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Le abrimos la puerta en nuestra vida. Y Él empieza a formar parte activa de nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras intenciones, y parte activa en el perdón de nuestros pecados. Ahora, yo no puedo decir, no tengo ni una base bíblica para decir, Dios me perdonó ya todito y yo ahora ya estoy limpio de todo y ya a partir de ahora ya ni siquiera necesito pedir perdón. Al contrario, la Biblia dice en el libro de Romanos, dice que si pecamos, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo el justo, dice. O sea que el Señor Jesús se pone como nuestro abogado defensor porque Él es el que pagó el precio por nosotros. Pero dice abogado el justo, ¿verdad? Con quien vos no podés negociar nada. Solo se basa en su justicia, ¿verdad? No en la justicia humana, no en lo que yo creo que va a pasar, sino que está todo establecido que el Señor Jesús perdona nuestros pecados y nosotros le confesamos y nos apartamos de esos pecados. Ahora, con respecto a lo que mencionaste, esa relación a veces que se vuelve muy superficial, y hay un pasaje muy lindo en Mateo capítulo 15, el versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Entonces nosotros ponemos un montón de mandamientos para cumplir. No, vos tenés que ser así, vos tenés que hacer esto, tenés que cumplir tal cosa, porque así vas a ser salvo, así vas a ser perdonado. La Biblia dice, el Señor Jesús mismo dijo, no, ustedes en acción o en palabra nomás me honran, pero tu corazón, eso es lo que ve Dios. Y eso nosotros no podemos ver. Por eso el Señor Jesús dijo que ninguno puede juzgarle al otro. Dios es nuestro juez. Yo no te puedo juzgar a vos, no debo hacerlo, ni vos a mí, ni nada. Pero nosotros hacemos juicio de todo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a liberarnos de ese papel y empezar a mirarnos, como dijo el apóstol Pablo. Dijo, entre los pecadores, yo soy el primero. Yo soy el que necesito perdón. Vos y yo necesitamos perdón de nuestros pecados. Y acá dice que nosotros podemos estar en una situación de honrar a Dios de labios para afuera. ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo muy lindo que a mí me gusta mucho. ¿Verdad? Siempre nos familiarizamos con el fútbol. A veces nosotros estamos en un acto, vamos a decir, y tenemos que reconocer, ¿sabes? Si estamos en un acto, qué sé yo, ahora por ejemplo es las colaciones y todo eso, y nos paramos y cantamos el himno nacional. Movemos la boca, estamos todos y aplaudimos. Pero cuando vos le veas a ese jugador de la selección paraguaya que está debutando ahí, o en el mundial, ahí parece que luego nos paramos y agarramos luego nuestro escudo ahí con las manos y nos ponemos de pie. Si estamos en nuestra casa o estamos comiendo una empanada, donde sea, nos paramos y cantamos el himno nacional fervorosamente. Ahí lo estamos haciendo con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, como se dice. Y diferente cuando nosotros cantamos, para cumplir el protocolo. Y eso es lo que el Señor Jesús ve dentro de nosotros. Que nosotros a veces de labio decimos, no, yo estoy bien con Dios. Yo hablo con Dios. No, yo le pido perdón a Dios. Pero mi vida no cambia. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que si nuestra vida quiere amoldarse a la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a transformar, ¿verdad? Por eso la Biblia habla de la ley, ¿verdad? Su palabra es nuestra ley. Una ley, acá hay leyes de tránsito, hay leyes de morales, hay leyes, qué sé yo, de finanzas, un montón de cosas. Para todo hay ley, reglamento. Y si vos no haces eso, ¿qué tenés? Una multa o tenés que... Estás en infracción. Estás en infracción. Bueno, la palabra de Dios habla muchísimas cosas y a veces nosotros desconocemos por completo. Y ahí cuando nosotros tenemos que decir, a la pinta, entonces yo tengo que ver a la luz de la palabra cuáles son los pecados que yo estoy cometiendo, ¿verdad? Vamos a poner algo, yo sé, y puede ser que sea muy crítico este tema, pero quisiera desafiarte un poquito también a que analicemos nuestra vida. Vamos a poner el tema del matrimonio. Nosotros sabemos que tenemos que casarnos, ¿verdad? Tenemos que hacer todo el registro civil, todo eso, pero nosotros decidimos juntarnos nomás. Entonces, yo no estoy cumpliendo esa ley, ¿verdad? Hago nomás. Y pensamos que está bien, total, el amor es lo que importa. Ese es un juicio mío. Eso ya es algo establecido nomás ahí entre nos, como se dice. Pero estamos desviándonos de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que todo eso está constituido para que nosotros cumplamos, y detrás de la obediencia a la palabra de Dios están las bendiciones. Y detrás de la desobediencia están las consecuencias de la desobediencia, que se llama pecado, ¿verdad? Y el pecado empieza a acarrear cosas en nuestra vida. Pero cuando uno va cumpliendo, uno siente una autoridad propia y uno siente gozo. No, yo logré esto, yo ya hice esto, ya corregí esto en mi vida, ¿verdad? Entonces empezamos a manejar la palabra de Dios y empezamos a cambiar nuestra vida en pos a lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces eso es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos en cuenta, ¿verdad? Que yo puedo manejar una manera falsa de hacer cosas para Dios. Cumplir, como dice acá, mandamiento de hombre, doctrina de hombre, inventado por ustedes, dice. Ustedes nomás inventan las cosas y hacen. Sin embargo, su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que cuando las papas queman, es cuando oramos de verdad. Cuando la situación está difícil, es cuando le somos sinceros a Dios. Cuando ya no sabemos qué hacer, ya orar, vamos a buscar ayuda.
Sin embargo, cuando todo está bien así, somos medio hipócritas, ¿verdad? Entonces le tenemos a Dios como un Dios bombero, ¿verdad? Pero Dios dice, yo quiero tener una relación cercana, yo conozco tu corazón, yo te veo día a día. Y nosotros tenemos que empezar a construir esa relación con Dios, ¿verdad? Y eso yo le animo a todos, que a la luz de la palabra, y siempre les invitamos, acá hay muchísimas iglesias que se enseñan la palabra de Dios, yo te animo a que te vayas. Yo pertenezco a la iglesia Sinaí y te invito, las puertas están abiertas, siempre buscamos mejorar, no que nosotros seamos perfectos. Yo me pongo también al lado del apóstol Pablo. Yo soy primero de los pecadores, ¿verdad? Y necesito el perdón de Dios día a día. Y mis hijos también. Y tengo que enseñarle. Y mi esposa también. Y mi familia también. Todos necesitamos el perdón de nuestro Dios. Así que quiero animarte a que a la luz de la palabra de Dios moldeemos nuestras vidas a su ley, a sus mandatos. Y nuestra vida va a empezar a cambiar. Esa vida va a cambiar nuestra familia y va a cambiar nuestra ciudad. Y tengo fe que en nuestra nación entera. Así mismo. Muchísimas gracias, pastor, por tu tiempo y por compartir esta palabra. Un saludo grande a todos, y en este tiempo que nos acercamos a la Navidad, Año Nuevo, busquemos de Dios, busquemos en familia y acerquémonos a la palabra de Dios, y no seamos de este grupo que dice un pueblo que de labios me honra pero su corazón esté lejos. Al contrario, que de labios y de corazón busquemos a Dios y nuestra vida cambie en pos de Él.